Economía y Empresa para entrevistar a dos profesores sobre el Consenso de Washington. Antes de empezar con la entrevista, hemos de saber qué es el Consenso de Washington. Este se le conoce como a las 10 medidas formuladas en 1989 por el economista John Williamson para ayudar a los países que estaban en crisis. Este consenso fue entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central y el Tesoro de los Estados Unidos. Ya sabemos qué es el Consenso de Washington, podemos empezar con la entrevista. Ellos son los dos profesores que entrevistaremos para saber más acerca del Consenso de Washington. Ellos son Eric y Xavi. Hola Eric, queremos saber cuáles eran los países que estaban en crisis y por qué estaban en crisis. Bueno, primero de todo, buenos días, Mar. Es un placer estar aquí contigo y en este programa. Básicamente, de una forma sencilla para que lo entiendas, es que empieza la década de los 80, la cual época fue estancamiento para América Latina, debido, pues más que nada, al incremento del precio del petróleo, provocando así una apreciación en el dólar estadounidense y también un aumento en la deuda externa. Es por eso que países como Argentina y Brasil tuvieron que rescindir la deuda de pago. Sí, el primer detonante fue la recesión mexicana, donde en 1982 se acabaron las reservas, lo que dio una crisis en toda la región, nombrada la crisis de la deuda. Totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que se vieron muchos países afectados, sobre todo Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, etc. Y se supone que América Latina necesitaba urgentemente un modelo económico para que así saliesen de la crisis. Y así es como surgió el Consenso de Washington. Pero, ¿cuáles eran sus medidas? ¿En qué se basaba principalmente? ¿Nos podríais decir entre vosotros dos cuáles eran estas, por favor? Sí, perfecto. Como tú bien has dicho al principio de la entrevista, el Consenso de Washington son las 10 medidas para que los países que ya hemos nombrado pudieran salir de la crisis. Estos países podrían ser ayudados si cumplían las medidas para su desarrollo económico. El Consenso de Washington se basó principalmente en los principios neoliberales, como pueden ser la privatización de la industria, la reducción de ayudas públicas. Como bien ha dicho mi compañero sobre las medidas del Consenso de Washington, voy a dar paso yo explicando algunas de estas medidas. Una sería la recaudación de impuestos, muy fundamental. Luego estaría también el liberar barreras para poder dar paso a cualquier tipo de inversión. Como tercer punto tenemos la eliminación de gastos improductivos como los subsidios y así pues dárselo a la educación y a la sanidad básicamente. Luego también tenemos el déficit fiscal, que este es básicamente que los países sean más pequeños para reducir sus gastos. Y luego un paso muy importante una medida muy importante es básicamente pues dar paso a la apertura económica dejando de lado el proteccionismo. Sí. Además, como ya sabéis, lo privado siempre es más eficiente, pues lo que se hizo fue privatizar empresas estatales para que hubiera una reducción del déficit público. Y para que sucediera esto se necesitó construir una seguridad jurídica. También otra medida podía ser la liberalización económica, con lo que el mercado debía decidir qué tipo de interés poner. Y por último, como última medida muy importante, es acerca del tipo de cambio que tiene que ser competitivo y determinado por el mercado para poder mejorar la política y así aumentar las exportaciones. Muy bien, muchas gracias. A ti. Hola Max, estoy encantada de que estéis hoy aquí. ¿Me podrías decir para ti cuáles fueron las causas por las cuales el Consenso de Washington fracasó? Hola Mar, primero de todo, gracias por invitarme. Pues verás, el Consenso de Washington tuvo muchos aspectos positivos, como por ejemplo la estabilización de la inflación y la reducción de la deuda con el exterior, pero por otro lado no fue capaz de resolver problemas graves como la pobreza o la desigualdad, el cierre masivo de grandes empresas y las altas tasas de paro. Te doy la razón, Max. Creo que se culpa mucho a las doctrinas como el Banco Central, pero creo que realmente la culpa la tuvieron los países latinoamericanos que no supieron implementarla bien. En eso no estoy de acuerdo, ya que pienso que las culpables fueron las doctrinas que se encargan de realizar el consenso, ya que las medidas que tomaron no fueron las correctas e incluso pudieron agravar la crisis.
Pero esos países nunca estuvieron obligados a aplicar la política monetaria. No, claro, pero los países de Latinoamérica quizás estaban tan preocupados por salir de la crisis que a la que veían una mínima oportunidad se acercaban a ella. Entonces me das la razón. No del todo, porque fueron las propuestas formuladas por los organismos financieros que se encargaban de salvar a estos países en crisis y de realizar las medidas para la emisión de préstamos. Entonces los países se veían un poco obligados a participar en el consenso de Washington. Las medidas están muy bien, pero como sabemos en nuestro canal, el consenso de Washington no funcionó. Hay opiniones muy distintas entre los economistas y para ello hemos traído al profesor Max Buenas. de la Universidad de Londres para realizar el debate con Xavi sobre las diferentes opiniones. ¿Era tan bueno el consenso de Washington o no lo era tanto? Hoy lo veremos. Hola Max, estoy encantada de que estés hoy aquí. ¿Me podrías decir para ti cuáles fueron las causas por las cuales el consenso de Washington fracasó? Hola Mar, primero de todo, gracias por invitarme. Pues verás, el consenso de Washington tuvo muchos aspectos positivos, como por ejemplo la estabilización de la inflación y la reducción de la deuda con el exterior, pero por otro lado no fue capaz de resolver problemas graves como la pobreza o la desigualdad, el cierre masivo de grandes empresas y las altas tasas de paro. Te doy la razón, Max. Creo que se culpa mucho a las doctrinas como el Banco Central, pero creo que realmente la culpa la tuvieron los países latinoamericanos que no supieron implementarla bien. En eso no estoy de acuerdo, ya que pienso que las culpables fueron las doctrinas que se encargan de realizar el consenso, ya que las medidas que tomaron no fueron las correctas e incluso pudieron agravar la crisis. Pero esos países nunca estuvieron obligados a aplicar la política monetaria. No, claro, pero los países de Latinoamérica quizás estaban tan preocupados por salir de la crisis que a la que veían una mínima oportunidad se acercaban a ella. Entonces me das la razón. No del todo, porque fueron las propuestas formuladas por los organismos financieros que se encargaban de salvar a estos países en crisis y de realizar las medidas para la emisión de préstamos. Entonces los países se veían un poco obligados a participar en el consenso de Washington. Bueno, este debate estaba que arde, pero se nos acaba el tiempo. Me gustaría saber en comentarios de qué lado estáis, del de Max o el de Xavi. Muchas gracias por ver el vídeo de hoy y para más vídeos de economía, seguirme en mi canal y darle like. ¡Adiós! Adiós.